Eso que ves allí es una viña. Una viña es un campo en donde se siembran las vides. Una vid es el árbol que produce las uvas. ¿Has visto alguna vez una vid? Jesús era un maestro y a él le gustaba mucho enseñar. Y cuando Jesús enseñaba, utilizaba diferentes ejemplos de cosas que la gente que lo escuchaba conocía para que ellos pudieran entender lo que Jesús quería decir. A él le gustaba mucho usar diferentes ejemplos. Y una vez usó como ejemplo una vid. Sí, un árbol de uvas. Y él usó una vid como ejemplo porque era un árbol que esas personas conocían muy bien. Nosotros no estamos muy familiarizados con una vid. No es un árbol que miremos seguido. Pero, ¿qué árboles tú conoces? ¿Has visto alguna vez un ciprés? ¿Has visto un pino? ¿Has visto un árbol de eucalipto? ¿Has visto un árbol de manzanas? Si Jesús hubiera enseñado en ese momento en nuestra ciudad, quizás hubiera utilizado algunos de estos árboles como ejemplo. Pero él utilizó una vid y él dijo: yo soy como una vid y ustedes son como las ramas. Si ustedes, que son las ramas, están unidas al árbol, entonces van a crecer muy bien, sus hojas van a ser muy verdes y van a dar muchos frutos. Pero, ¿qué pasaría si cortan una rama del árbol y la separan del árbol? ¿Qué crees que sucedería con la rama? Pues la rama comenzaría a secarse y a morirse. Y eso les dijo Jesús a ellos: ustedes, si están cerca de mí y permanecen en mí, como una rama permanece en el árbol, entonces van a crecer muy bien y van a dar muchos frutos. Pero si se alejan y se apartan de mí, su vida va a perder el sentido y el propósito que debería de tener. Por eso deben de vivir cerca de mí, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, ¿qué significa esto que Jesús les enseñó a sus discípulos al decirles: permanezcan cerca de mí? Los discípulos de Jesús eran 12 personas que Jesús escogió para que lo siguieran. Discípulos significa seguidores o alumnos. Y Jesús escogió a 12 alumnos para que aprendieran de él. ¿Qué significaba permanecer en Jesús? Significaba que ellos debían de escuchar muy bien las enseñanzas de Jesús. Todo lo que Jesús decía y enseñaba, los discípulos tenían que escucharlo muy bien. Si ellos vivían poniéndole atención a Jesús, significaba que permanecían en Jesús. En el momento en el que ellos ya no quisieran escuchar de Jesús, ellos, como una rama, serían cortados del árbol, separándose de Jesús. También significaba que ellos miraban cómo Jesús se comportaba y ellos debían de imitar lo que Jesús hacía. Es decir, aprender no solo de lo que Jesús hablaba, sino también de lo que Jesús hacía y ponerlo en práctica. Vivir como Jesús vivía. Obedecer las enseñanzas de Jesús. No solamente escucharlas, sino obedecerlas también. Si ellos hacían estas 3 cosas: escuchar a Jesús, imitar a Jesús
y poner en práctica lo que habían aprendido de Jesús, entonces permanecerían en Él y crecerían como una rama que está pegada al árbol, dando hojas verdes y llevando muchos frutos, teniendo una vida conforme a lo que Dios quiere, cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Eso es lo que nosotros debemos de hacer también, aprendiendo de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Debemos de aprender a escuchar las enseñanzas de Jesús que ahora podemos leer en la Biblia. Debemos de aprender también de lo que Jesús hizo, que también podemos leer en la Biblia. Y de todo eso que aprendemos de Jesús, tanto de lo que Jesús enseñó como de lo que Jesús hizo, debemos de ponerlo en práctica. Una de las cosas que Jesús dijo es de que debemos de aprender a amar a las personas a nuestro alrededor. Cuando ponemos eso en práctica, estamos permaneciendo en Jesús y somos como una rama que crece fuerte. ¿Recuerdas en la clase anterior cómo es que crecía Jesús? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La manera de crecer de esa misma forma, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, es haciendo esto que Jesús les pidió a sus discípulos, permaneciendo en Jesús, escuchando sus enseñanzas, viendo lo que Jesús hizo y poniendo en práctica tanto lo que Jesús enseñó como lo que Él hizo. Haz estas cosas. Vive de acuerdo a lo que Jesús enseñó, amando a Dios, amando a los demás, obedeciendo a tus padres y llevando una vida que le agrade, siendo obediente a todo lo que Jesús enseñó. Y entonces vas a poder crecer como una rama fuerte. Cuando esta rama permanece en un árbol, vas a poder crecer como lo hizo Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los demás.